así como los otros coronavirus, estuvo relacionado a la transmisión a través de huéspedes intermediarios con un origen en el murciélago. El MERS, con el que pues nos topamos en el 2012, pues también tuvo su brote en el 2012. Aquí el huésped intermediario era el camello y realmente en la situación del MERS vimos que originaba un cuadro de falla orgánica múltiple y mayor gravedad respecto al SARS y con una mortalidad bastante alta que fue del 35%. Afortunadamente ninguno de los dos, el SARS y el MERS, tuvo ambos quedaron en brote, lo cual lo hace diferente al nuevo coronavirus, que bueno, como bien hemos tocado durante pues toda la evidencia que está surgiendo desde que se originó el primer caso a finales del 2019, vemos que este nuevo coronavirus tiene características que lo hace diferente y lo tiene en la posición en la que actualmente nos preocupa a nivel global como pandemia. De manera general podemos decir que los coronavirus son virus RNA que tienen muchísima variabilidad genética y que por ser un virus RNA per se, es un poco complicado clasificarlos filogenéticamente. Aquí, esta imagen que ustedes ven aquí en su pantalla nos esquematiza, no de manera exacta, sino de manera representativa, básicamente, cómo los coronavirus tienen una diversidad pues muy amplia respecto a otras especies, en este caso lo comparamos con los humanos, ¿no? Y esta variabilidad genética que tienen los coronavirus es lo que ha hecho que emerjan diferentes brotes de los coronavirus que ya mencionamos. Se cree que una fuente de origen idónea, pues en este caso son los murciélagos, y dada la alta tasa de replicación y mutaciones en cada ciclo replicativo que tienen los coronavirus, eh, de alguna otra manera, dependiendo de este porcentaje de tasa de replicación y mutación, pueden generar diferentes cepas y en su momento, pues, generar un brote y tener el potencial de volverse un brote más grande y posteriormente pandemia, como sucedió en la actualidad. Aquí vemos cómo de repente en el ambiente han circulado diversos cepas de coronavirus que probablemente ni siquiera tuvieron una relevancia epidemiológica porque generaron pocos casos, porque realmente fue un brote muy concentrado que seguramente causó enfermedad respiratoria en un número limitado de pacientes y seguramente pasaron desapercibidos pues, clínicamente y epidemiológicamente. Pero esto no sucedió con el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la variabilidad genética con los coronavirus previamente descritos era mucho mayor. Había una diferencia en el RNA del 22% respecto a los otros coronavirus descritos. Por lo tanto, esto hizo que se emergiera una nueva especie que ya la tenemos catalogada y que en la actualidad ya sobrepasan los 200,000 casos alrededor del mundo y que pues está determinado como una pandemia. Tratando de hacer una comparación con los diferentes coronavirus, incluyendo la influenza, porque como sabemos, se le ha intentado comparar con influenza en diferentes aspectos, sobre todo porque clínicamente genera el espectro de enfermedad muy similar respecto a los otros coronavirus, pero podemos ver que tienen diferencias que hacen que no puedan ser comparables tanto clínica como epidemiológicamente. Vemos que, por ejemplo, el R0 del nuevo COVID-19, que anda alrededor de 2.5, y que realmente faltaría ver cuando termine
el año en que queda este número, pero aproximadamente anda en 2, 3. Y esto se refiere a la tasa de reproducción de, del virus, y que cuántos casos probables puede generar un nuevo caso de infección por coronavirus. Esto también, también hubo una amplia difusión acerca de la tasa de fatalidad o mortalidad, que vemos que con influenza pues no pasaba del 0.1%, pero con el COVID-19 hemos visto que está incrementando, y que globalmente podemos encasillarlo con una mortalidad más alta, comparado, como dijimos previamente, con el MERS, que la mortalidad fue bastante mayor, del 35%. De estos, sabemos que con el nuevo coronavirus tenemos una tasa de hospitalización de aproximadamente del 20%, y también una medida epidemiológica muy conocida es la tasa de ataque a la comunidad. Esta se refiere a que en un universo preestablecido, ¿qué tanto porcentaje de la población susceptible puede enfermarse? Y esto, como podemos ver con el nuevo, con SARS-CoV-2, es muchísimo más alta cuando lo comparamos con SARS y MERS, como podemos ver en esta tabla. La tasa de infectados, como las muertes y el número global de pacientes infectados, pues vamos a tenerlos hasta el final de este año probablemente. Y respecto a la tasa de ataque, hay diferentes reportes, sobre todo de los chinos, que fueron los primeros que describieron esto. Podemos ver que los principales sitios en donde se generaron clústeres asociados a casos, pues eran en zonas donde se concentraban personas, restaurantes, residencias, hogares donde había hacinamiento de personas. Se pudo ver que la tasa de ataque fue muchísimo más alta que las que se ha reportado con otros coronavirus, y que inclusive influenza. Dentro del ciclo de vida del coronavirus, podemos ver que, bueno, algo que comparte junto con el SARS-CoV que se describió desde el 2002, vemos que este nuevo coronavirus también ocupa un receptor para poder internalizarse en el epitelio respiratorio del ser humano. Y este es el receptor de la enzima, bueno, el receptor que utiliza es el receptor AC2, o de la enzima convertidora de angiotensina 2, como podemos ver en la imagen. Y hablando un poco del sistema renina-angiotensina, pues sí está muy descrito su papel en la generación de daño pulmonar agudo, a través del cual sabemos que la angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2, y esta a su vez estimula dos tipos de receptores, el AT1R y el AT2R. El AT2R sirve como un mecanismo de regulación a través de la cual es un mecanismo protector para la protección contra el daño pulmonar. En cambio, cuando se estimula ATR1, pues es lo que genera el daño pulmonar, la estimulación de vías de señalización que generan inflamación aguda, y esto también se puede regular con el aumento de otros tipos de angiotensina, ¿no? Del 1 al 7, que también se cree que pueden estar involucrados en el daño pulmonar. Esta regulación, digamos que protectora, que lleva a cabo el AC2, vemos que está bloqueada por el coronavirus, porque ese es el sitio preferente a través del cual el coronavirus ingresa a nuestro cuerpo. Y también a través del bloqueo de la señalización que estimula la regulación positiva de AC2. Y esto se cree que es la manera en la cual ingresa el coronavirus SARS-CoV-2 a nuestro cuerpo, ya mediante mecanismos posttraduccionales, y a través de la cual pues la transcripción de proteínas que van a conformar a un nuevo virión, y a través de la utilización del sistema endoplásmico, pues va a generar
la exocitosis de nuevos viriones. Vamos a hablar ahora del origen de este virus. Retomando hacia finales de diciembre, se hizo un estudio, estudios ambientales a través de los cuales qué fueron los factores que precipitaron a este nuevo brote y el estado actual en el que estamos colocados, ¿no? La provincia de Hubei, en China, es una zona que habitualmente se caracteriza por tener pues mucha lluvia durante todo el año. De hecho, el promedio de precipitaciones pluviales anuales es alrededor de 990 milímetros. Y la zona de Hubei tiene precipitaciones anuales promedio mayores a 1100 milímetros durante todo el año. Lo que pasó y lo que algunos biólogos encuentran dentro de los factores precipitantes para la generación de este nuevo virus es las sequías. ¿Por qué? A finales de entre noviembre y diciembre del 2019 hubo una disminución importante de las precipitaciones en esta zona de China, que llegó a ser de 5 milímetros lo máximo. Entonces, eso más la etapa invernal, que pues evidentemente es una etapa que todos conocemos, que se caracteriza por el aumento y la frecuencia de infecciones respiratorias ocasionadas por virus respiratorios, pues se conjuntaron para probablemente de manera ambiental predisponer a este nuevo brote. Y esto básicamente podemos englobarlo en el cambio climático que cada vez es más prevalente en el mundo y que definitivamente nos afecta, como ya podemos ver, de manera global, inclusive en la forma en cómo se comportan los virus en el mundo. Esto es nada más para puntualizar. Entonces, se cree que el invierno en China esta vez fue seco y fue muy frío. Hay diferentes teorías a través de las cuales se cree que pudo haberse generado esta nueva cepa de SARS-CoV-2. Primero, como dijimos en un inicio, digamos que el origen de este virus, el hospedero principal, pues es el murciélago que curiosamente, revisando, cuando en primera instancia revisaron este mercado de Wuhan de mariscos y de venta de animales silvestres, en ese momento ellos no tenían aparentemente en el mercado a la venta murciélagos. Eso pues llamó la atención porque pues si estamos hablando que el origen es a través del murciélago, pues cómo es que hubo contacto entre algún mamífero potencialmente candidato a ser huésped intermedio y que pues este contacto estrecho haya hecho que el murciélago lo haya transmitido. Pues hay varias teorías al respecto. Por ejemplo, en un inicio se pensó que el pangolín, porque es un mamífero que se comercializa mucho en estos mercados de China, y diversos estudios en pangolines de esa región de Hubei pudieron encontrar similitud de los coronavirus que ellos portaban entre 60 y 85% con el SARS-CoV. Realmente era una probabilidad no totalmente concluyente. De hecho, todavía sigue el debate sobre cuál es el huésped intermedio a través del cual se generó esta nueva cepa. Pero surgió algo muy, muy interesante. A finales del 2019, la ingesta y la cría del ratón del bambú se viralizó gracias a unos youtubers que empezaron a criarlos y empezaron a enseñar a la población cómo es que se cocina, ¿no? Y entonces la gente en China empezó a demandar este tipo de animal para su consumo como alimento, ¿no? Entonces, sabemos que los murciélagos migran hacia zonas donde haya alta pues concentración de insectos, porque de eso se alimentan. Y en la zona de Hubei, en la provincia de Hubei, hay un río en el cual
aparentemente los murciélagos pueden llegar a migrar durante algún momento del año. Pero lo que llama mucho la atención es que también los puentes que atraviesan estos ríos fueron pues remodelados y se les instalaron diferentes luces, tanto verdes como rojas, y se cree que esto atrajo a los murciélagos a esta área. Y entonces, migrando hacia zonas cercanas a la provincia de Hubei, se cree que pudieron estar en contacto con los diversos mamíferos que se solicitaban para el consumo personal. Aquí está cómo es que por medio de redes sociales empezó a popularizar el consumo de esta rata de bambú. Y aquí está como, aquí se muestran cómo es que adornaban los puentes que atravesaban los ríos. El río que está más cercano al mercado de Wuhan es el río Yangtze. Y aquí pueden ver diferentes puentes a lo largo de toda la distribución del río Yangtze. Se cree que de esta forma fueron como migraron los murciélagos a estos puentes para conseguir alimento, y el puente más cercano al mercado donde se originó todo está a 20 minutos. Entonces, se cree que todo esto pudo haber generado las condiciones ambientales para el brote. Y entonces, desde que se identificó el primer caso, pues hemos visto cómo es que definitivamente con SARS-CoV vemos ya una afección que ya va para más de 70 países, con una mortalidad que se modifica de manera importante y que se puede estratificar de acuerdo a la edad. Como podemos ver, pacientes mayores de 80 años tienen una mortalidad más alta, alrededor del 15%. Y esta mortalidad va bajando entre grupos etarios hasta llegar a ser 0% en menos de 15 años. El periodo de incubación ya se ha estudiado y vemos que a diferencia de MERS y SARS del 2002 y 2012, vemos que ese periodo de incubación puede ser desde 2 a 14 días con un R0 pues, que oscila entre 2 y 3. Y la vía de transmisión, así como se ha descrito en los otros coronavirus, pues también puede ser a través de gotitas respiratorias, también por vía aérea y contacto directo. Y la vía fecal está todavía en debate y hay ciertas contradicciones al respecto, pero también se ha identificado RNA en heces del SARS-CoV-2. Ahora, como vemos, lo que también lo hace diferente a influenza, pues es que el manejo es totalmente de soporte. No tenemos medicamentos específicos que pues, se tienen que estudiar, ¿no? De hecho, pues los ensayos clínicos están corriendo y pues entonces las medidas principales es evitar el contacto con el virus para contenerlo, ¿no? Aquí podemos ver cómo desde que se generó el brote en China, cómo el número de casos fue aumentando de manera significativa, que para para el 25 de febrero de este año ya vemos múltiples casos fuera de China, ¿no? Y que en la actualidad pues ya nos lleva a las cifras que tenemos y que sabemos actualmente. Caray. Perdón, disculpen. Bien, ¿y cómo es que lograron identificar el periodo de incubación de este nuevo coronavirus? Pues aquí en este reporte de 17 pacientes clasificados, como pueden ustedes ver en la imagen, como casos primarios los negros, casos secundarios los azules y los casos muy graves en rojo, se pudo hacer un espectro de cómo se elimina el virus en hisópados nasales y faringios. Y se pudo ver que independientemente de la gravedad, la eliminación viral es mayor entre los primeros días después del inicio de los síntomas. Entre el tercero y noveno día es cuando más se hace, y este es el tiempo en el cual puede transmitir
un paciente independientemente de la gravedad. Incluso incluyeron un paciente asintomático que en la curva de eliminación viral a lo largo de los días se comportaba muy similar a los pacientes que fueron descritos en este reporte, por lo cual de aquí surge la teoría de que aún un paciente asintomático tiene la capacidad de eliminar y de transmitir este nuevo coronavirus, que lo hace también un poco diferente a los demás. Bueno, las estrategias de diagnóstico deben de ser de acuerdo a las guías establecidas por los CDC, pues es que se debe de trabajar con los departamentos sanitarios locales para coordinar el diagnóstico, pero siempre se debe de priorizar el diagnóstico en pacientes que estén hospitalizados con signos y síntomas de COVID-19, aquellos que tengan más de 65 años, que tengan comorbilidades asociadas a COVID-19, que les vamos a mencionar más adelante, aquellos trabajadores de la salud que estén en contacto directo con personas infectadas y aquellos que tengan el historial de viaje en un área afectada dentro de los 14 días después del inicio de los síntomas. Las estrategias de prevención, bueno, sabemos que como no tenemos una droga específica y tampoco tenemos una vacuna, pues lo primero que tenemos que actuar hacia un brote que potencialmente se puede convertir en pandemia, pues es las medidas de contención. Y lo primero que se establece, de acuerdo a los CDC, es la intensificación de encontrar los casos. ¿Y cómo se hace eso? A través del diagnóstico. Y los casos, una vez identificados, se aíslan, se someten a cuarentena aquellos casos que están en contacto directo con los casos confirmados, y esto nos va a ayudar mucho a caracterizar la enfermedad y prepararnos para la mitigación. La estrategia de mitigación es cuando ya una vez habiendo reconocido la enfermedad, empezamos con medidas para disminuir la transmisión y el número de casos en un área geográfica en donde nos enfrentemos hacia un brote. Y esa mitigación pues evidentemente se da ante el desarrollo de intervenciones médicas directas, como el desarrollo de vacunas y antivirales, y también la preparación para la instauración de intervenciones no farmacéuticas que, pues básicamente es el aislamiento social. El aislamiento social en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, ¿no? Y de acuerdo a cómo estamos al día de hoy con el panorama nacional del COVID-19, ya tenemos 118 casos confirmados. Aparentemente todavía estamos en la fase 1, en la cual no hemos logrado tener indicios de transmisión comunitaria, aunque esto quizás se deba a la definición operacional de caso sospechoso, ¿no? Porque hasta ahora, para búsqueda de un caso, para la búsqueda de un caso que potencialmente se va a confirmar, pues necesita haber estado en contacto con otro caso confirmado o un historial de viaje en donde se haya documentado transmisión comunitaria. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta en México que ya tenemos transmisión comunitaria? Pues cuando de repente empecemos a encontrar un aumento del número de casos graves. Pero como dijimos hace rato, los casos graves pues van a ser menos del 15% de aquellos que van a requerir hospitalización y que definitivamente conforme vayan aumentando el número de casos vamos a encontrarnos con esta carga de pacientes que requieran medidas de soporte en hospitales y unidades de terapia intensiva. Entonces, lo que es importante decirle a la población es la forma en la que se propaga, ¿no? Tenemos que ser muy insistentes y tenemos que transmitir la información a la población general de que la principal vía de transmisión es a través del contacto cercano con personas enfermas. Esto es dentro de un radio de 1.5 a 2 metros de circunferencia de la persona afectada y que el principal medio de transmisión es a través de gotitas respiratorias. Estas gotitas salen de la boca y la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente al respirar, ¿no? O, por ejemplo, en los gimnasios, pues evidentemente las personas respiran más. Las medidas básicas que ya todos las hemos revisado y las conocemos, pero hay que seguirlas transmitiendo. El lavado de manos con un lavado con técnica adecuada que dure 20 segundos por lo menos
Y si no tenemos a la mano esto, usar un desinfectante a base de alcohol con al menos un 60-70% de concentración. Evitar tocarse la cara, las zonas húmedas de las mismas y y también pues evitar el contacto cercano con personas enfermas. Si se está enfermo, pues hay que aislarse. Cubrirse la boca y la nariz para estornudar con un pañuelo desechable y eliminarlo al momento en el que ya se use, ¿no? Eh, eh, si se está enfermo es el momento de usar una mascarilla y cuando no se está enfermo pues no es necesario utilizarla, ¿no? La limpieza y desinfección de las superficies es muy importante. Esta se puede hacer con antisépticos conocidos comercialmente, pero una forma de prepararlos puede ser a través del alcohol al 70%, que está disponible comercialmente, o con una solución que podemos nosotros hacer a base de cloro, ¿no? Aquí está descrito cómo lo podemos hacer. Y bueno, esto es lo que yo tengo que hablar de las características del virus y pues no sé si, bueno, le damos la palabra a Edgar y luego preguntas al final o qué hacemos. Sí, Gesser, creo que podemos continuar con Edgar y después abrir el foro de discusión. Muy bien, bueno, eso es todo lo que yo tenía que mencionarles y doy la palabra al doctor Edgar Barragán. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con los aspectos clínicos y en relación al tratamiento. Vamos a ir un poco apresurados, vamos a ir revisando algunos estudios clínicos de la experiencia, sobre todo pues en China. Eh, Vamos, primero, este estudio publicado en el JAMA en principios de febrero, que estudió a 138 pacientes hospitalizados, que comparó a aquellos que necesitaron estancia en unidad de cuidados intensivos y aquellos que no. De manera general, de estos hospitalizados, la edad era 56 años, la mediana de edad, y aquí vemos que aquellos que necesitaron estancia en terapia intensiva eran de mayor edad, 66 años. Algo muy importante que recalcar, que hasta el 29% de estos casos eran del staff médico y otros pacientes hospitalizados eran, por otras causas, eran el 12%, es decir, hasta un 40% adquirió COVID en hospital. También vemos que las comorbilidades más frecuentes son hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades malignas, neoplasias asociadas en este estudio. Más del 90%, y esto se ha venido repitiendo en la mayoría de los estudios, ha presentado fiebre como dato cardinal, además de tos seca, fatiga y una variedad de síntomas como mialgia, disnea, cefalea. Dentro de los estudios de laboratorio, también lo que ha sido visto en prácticamente en todos los estudios es la linfopenia. En todos se ha podido observar esto, así como elevación de enzimas hepáticas y de HL, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos y otras analitos como el dímero D, por ejemplo. Este es un estudio pues, publicado posteriormente en Lancet, donde analizó el caso de pacientes críticamente enfermos. Aquí vemos que la mayoría de estos pacientes eran mayores de 50 años y que hasta el 40% también tenía enfermedades crónicas
que básicamente se han ido repitiendo en la mayoría de series de casos, son los estudios publicados como enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y neoplasias. ¿Qué vimos también en este estudio? Que prácticamente todos igual presentaron fiebre, más del 70% presentó tos, y como en este caso eran pacientes críticamente enfermos, más del 60% presentó disnea y más del 60% también de manera general presentó falla respiratoria aguda, así como disfunción de otros órganos. Prácticamente el 70% necesitó algún tipo de ventilación mecánica y la mitad fue necesario ventilación mecánica invasiva. En este estudio que se concluye que el 61.5% habían fallecieron en este estudio durante los primeros 28 días. Más de la mitad de los pacientes críticamente enfermos fallecen. De cuidados intensivos hasta la muerte fue de unos 7 días. Es decir, en la primera semana la mayoría de los pacientes que fallecen se da en estos primeros días. Los que no sobrevivieron eran de mayor edad, 64.6 años versus 51 años, que sobrevivieron. Esta era la edad de los que sobrevivieron, la mediana. Y los de mayor edad también eran propensos a desarrollar SIRA. De ahí se publicó la serie más grande que tenemos hasta el momento, que es de los vigilancia epidemiológica en China, como los CDC similares a en Estados Unidos, donde se estudiaron 44,000 casos. ¿Y qué observamos aquí? Y de ahí es la estadística que tenemos actualmente, que el mayor grupo afectado empieza después de los 40 años, pero definitivamente mayor de 50 años. No hay mayor predilección respecto a hombres o mujeres. En aquellos, sobre todo, que fallecieron, ¿qué es lo que más se observaron de comorbilidades? Hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, EPOC y cáncer. Son las comorbilidades que más se asocian, y es que las que seguramente han venido leyendo ustedes en algunos estudios o noticias o en redes o en publicaciones. Afortunadamente, el 80% tenía una enfermedad leve, el 13.8% una enfermedad severa, y cerca del 5%, 4.7% estaban críticamente enfermos. Es decir, 20% los englobamos con enfermedad severa o crítica, y que son estos quienes van a necesitar estancia y manejo hospitalario. De manera general, de acuerdo a analizando Wuhan, Hubei o China como tal, vemos los picos de edad, y como ya había mencionado, sobre todo los mayores picos están después de los 50 años de edad. No hay mayor diferencia en relación hombre-mujer. Respecto a los hallazgos radiológicos, en este estudio igual publicado en Lancet, respecto a 81 pacientes, ¿qué es lo que más se ha observado en más del 90% incluso? Vemos vidrio despulido, y esto sobre todo en los primeros días que han empezado los síntomas. Y en la primera semana ya se empieza a modificar el patrón radiológico, además de vidrio despulido que predomina. Ya podemos ver algunas zonas de consolidación o un patrón mixto, vidrio despulido y con zonas de consolidación. Después de la primera semana, aumentan los hallazgos en relación a consolidación, y después de 2 semanas ya predominan patrones mixtos con consolidación y en menor porcentaje vidrio despulido. Pero si vemos la evolución, es de vidrio despulido hacia zonas mixtas con patrón reticular, y al final gran zonas de consolidación es la evolución que tiene. Estas son, aquí en esta imagen podemos ver cómo de manera inicial tenemos un patrón de vidrio despulido, de ahí ya un patrón igual, vidrio despulido, pero también reticular, y ya en etapas probablemente más avanzadas es donde vemos ya zonas de consolidación, incluso algunos quistes u otros patrones ya mixtos. Esta es una tomografía de una persona de 60 años en el que predomina el vidrio despulido, algunas zonas de broncograma aéreo, y se ha visto pues que en personas de mayor edad y comorbilidades hay mayor afección. En este caso, esta persona falleció 4 días después que se le hizo esta tomografía. En esta imagen es el caso de
una persona una mujer de 42 años. En la primera imagen vemos al día 3, de ahí seguido el día 7, el día 11 y 18 respectivamente, en la que se van agregando diversos patrones mixtos, zonas de vidrio despulido, consolidación, algunos pequeños quistes, y esta afortunadamente tuvo una evolución hacia la mejoría después de 2 semanas al día 18. Diferente, por ejemplo, en una persona de 77 años que empieza con pocos datos de afección, pequeño vidrio despulido, un pequeño patrón reticular al día 5, por ejemplo, que progresa significativamente con afección reticular y mayor afección con consolidación, incluso pequeñas zonas de derrame, un patrón mixto. Esta es la evolución que se ha visto en estos pacientes. En este caso es el paciente de mayor edad y que vemos significativamente mayor afección, también falleció. El doctor Lezama ya comentó el caso, la definición para casos sospechosos y que retomando todos los hallazgos en estas grandes series de casos, el principal dato es fiebre y la definición se acompaña de I o tos y al menos de unos de los otros datos que se pueden encontrar como es disneas, mialgia, cefalea, artralgia y odinofagia. Hasta ahora, pues esta definición incluye que haya tenido contacto esta persona con un caso confirmado o bajo investigación, o que haya tenido antecedentes de viajes a donde tenemos actualmente alta incidencia de COVID, como son algunos países de Asia, Europa y algunas zonas específicas de Estados Unidos. Efectivamente, como comenta el doctor Lezama, si solamente nos enfocamos a buscar estos, pues no vamos tal vez de manera prematura a identificar transmisión comunitaria, pero es la definición que definitivamente va a ser variable y cambiante. En cuanto ya respecto a la atención de los pacientes a nivel hospitalario, Secretaría de Salud de México ha implementado algún algoritmo y tenemos otros algoritmos que han implementado pues, en estos lugares donde se ha presentado mayor caso, tal es caso de China, Italia, España, también tenemos bastante información. En este caso es un algoritmo de España en donde, ¿qué vamos a hacer cuando un paciente llegue a urgencias? De entrada, se le va a evaluar si cumple definición operacional o no. Si no cumple, pues debería continuar con el triage habitual, pero si cumple, entonces a este paciente básicamente lo ideal fuera posible que casi desde la puerta se le entregara una mascarilla habitual y pasarlo a un área de aislamiento. Entonces ahí tanto el área médica, enfermería, evaluaría a este paciente para corroborar nuevamente si cumple o no este criterio. Si no fuese así, pues entonces tendría la ruta habitual de atención, pero si cumple se tendría que activar tal vez algún tipo de código y esto ya es muy particular de cada centro hospitalario, hacer notificación, hacer el reporte de caso y notificación a jurisdicción correspondiente para también toma de la muestra. Esto ya es propiamente del algoritmo que propone Secretaría de Salud en México. Estamos básicamente a este punto de que sí cumple criterios. Entonces, de COVID. Pero ahora, ¿se hospitaliza o no? Todo aquel paciente, toda aquella persona que se esté evaluando, si está estable, ¿sí? Que sí llega con fiebre, pero no muestra datos de falla respiratoria, de saturación o algún indicio de disfunción de algún órgano, este paciente se tiene que mandar a casa a aislarse durante 14 días con tratamiento sintomático en algún momento y un contacto de este paciente, un seguimiento, perdón, y seguimiento de sus contactos y especificar datos de alarma, por lo cual esta persona tendría que regresar en un momento dado a revaloración. En el caso de que sí cumpla criterios de hospitalización y aquí es si ya tiene algún dato de neumonía o por comorbilidades o porque tiene desaturación, sobre todo
debajo del 90%. Estos pacientes se tienen que hospitalizar, se pueden hacer evaluaciones rápidas como el QuickSOFA y ver si este paciente tiene criterios de intubación o no, y que en el caso de tenerlos, pues obviamente se tiene que intubar y estar en una unidad de cuidados intensivos. Si está moderadamente enfermo, probablemente no necesite estar en terapia intensiva, pero sí en una zona destinada a estos pacientes que obviamente deben estar aislados. Esto igualmente, si cumple criterio, debería tomarse muestra PCR, que en nuestro país actualmente son laboratorios estatales, en el INDRE, algunos hospitales en Ciudad de México muy específicos, y ya Secretaría de Salud aprobó algunos lugares en medio privado. La muestra puede ser naso u orofaringia, e incluso también pudiera ser del tracto respiratorio inferior, pero lo más viable es tomarlo del tracto respiratorio superior. Vamos a comentar un poco respecto a los tratamientos que se están implementando. Como el doctor Lezama dijo, no hay un tratamiento específico, pero sí se están usando algunas opciones terapéuticas. Seguramente han leído que se está usando lopinavir, y de dónde viene o de dónde salió el poder usar lopinavir. Pues hay antecedentes con SARS-CoV de 2002-2003 y con MERS más recientemente, que pudieran ser una opción de tratamiento, y es como hay mucha similitud con SARS-CoV, también se propuso para SARS-CoV-2. Entonces ya hay algunos reportes breves, que incluso algunos están aceptados, apenas no están publicados, del uso de lopinavir. Por ejemplo, en este caso se utilizó con Arbidol, que también es un antiviral, o lopinavir solo, pero es una serie muy pequeña, y en este caso 17 pacientes usaron lopinavir y se observó que una tasa de conversión negativa de la carga viral más temprana en el grupo de lopinavir con Arbidol respecto a lopinavir solo. Aquí pues tenemos el efecto del Arbidol, entonces probablemente no era solo lopinavir, y que en la terapia combinada también los estudios radiológicos como tomografía mejoraban significativamente de manera más temprana en el grupo combinado. De ahí, por ejemplo, esta otra serie de casos de 10 pacientes que recibieron lopinavir. Aquí vemos que 3, sería prácticamente el 30%, lo descontinuaron por efectos adversos. Los que han tratado a personas que viven con VIH con lopinavir saben los efectos adversos que da, sobre todo los gastrointestinales, la diarrea. Y que también los pacientes que continuaron mejoraron carga viral, mejoraron estudios radiológicos en aquellos que se dio lopinavir y que se concluyó. Hoy salió este estudio, probablemente varios ya lo han visto, en donde es el ensayo, el estudio más grande, podemos decir, hasta el momento, en el que prácticamente 100 pacientes usaron lopinavir, ritonavir, versus la terapia de soporte o terapia estándar, pero esto hay que detallar que es en pacientes con afección severa o críticamente enfermos. La conclusión de ese estudio es que en pacientes hospitalizados con COVID, pero de manera grave, no se observó ningún beneficio en el tratamiento con lopinavir y ritonavir más allá de la atención estándar o la terapia de soporte habitual, y esto fue publicado hoy y es lo más grande que tenemos hasta el momento. Corriendo más estudios usando lopinavir, ritonavir más interferón, más ribavirina también, y una combinación de todas estas, lopinavir, ribavirina e interferón. Apenas están aceptados estos protocolos y correrán apenas estos ensayos. ¿Qué otras cosas se han estado usando? También cloroquina o fosfato de cloroquina. Ya el grupo de expertos en China, y que muchas de las recomendaciones son eso, recomendaciones de expertos. Ellos recomiendan cloroquina 500 miligramos 2 veces al día durante 10 días en los casos tanto leves, moderados y severos, que obviamente no tengan contraindicación para cloroquina. También esto es igual online, apenas este estudio se encontró que la hidroxicloroquina es más potente
que la cloroquina inhibiendo SARS-CoV-2 in vitro. Entonces, se pudiese dar sulfato de hidroxicloroquina, 400 miligramos 2 veces al día durante el primer día, seguido de 200 miligramos 200 veces al día durante 4 días más. Algo de lo que bastante se ha hablado, el doctor Lezama también comentó un poco sobre el receptor que está usando SARS-CoV-2, que es de la enzima convertidora de angiotensina. Se ha hipotetizado que tratamientos como los inhibidores de los antagonistas de los receptores de la angiotensina pudiesen ser un sitio de acción para futuras terapias o incluso los propios ARA2. De hecho, ya están algunos estudios retrospectivos observacionales en el que se van a estudiar aquellas personas que recibían ARA2 para la hipertensión y versus los que no, y ahí vamos a ver si posiblemente tenían mejores desenlaces. Pero al momento que sea algo benéfico todavía no hay nada claro, y de lo contrario también que sea algo con repercusiones negativas tampoco, y aquellas personas que toman tratamiento para hipertensión y ECA-ARA2 deben continuarlos. Hay muchos ensayos clínicos corriendo respecto a opciones terapéuticas, de manera general, drogas antivirales, lopinavir, remdesivir, que es un tratamiento para el ébola, es por experiencia de otros coronavirus, también Arbidor, que ya lo comentamos, darunavir, cobicistat, por el efecto, o el mecanismo de acción similar al lopinavir, y otros, ribavirina también, cloroquina, hidroxicloroquina, esteroides también, tocilizumab, que se está usando bastante, que es un antagonista de interleucina 6, es de las terapias que se están usando y hay ensayos clínicos corriendo. Y de estas consensos de expertos o pequeñas series de casos son los que, de donde surgen las recomendaciones. En el caso del lopinavir ritonavir, es la dosis convencional que usamos para VIH, 2 comprimidos cada 12 horas. También se está usando beta-interferón cada 48 horas de manera subcutánea, hidroxicloroquina 200 miligramos cada 12 horas, remdesivir, que para fines prácticos en nuestro país este medicamento para ébola no lo tenemos, tocilizumab sí lo tenemos. ¿Qué recomiendan? Y esta recomendación de expertos, insisto, pero que ya en países que están teniendo gran cantidad de pacientes, como es Italia y España, lo están usando. Si una persona tiene un cuadro leve, tiene menos de 60 años y sin comorbilidad y sin neumonía, pues no precisa tratamiento específico. Si esta persona tiene infección sin respiratoria, sin o con criterios de ingreso, independientemente si ingreso o no, y no tiene tampoco neumonía, pero tiene más de 60 años o comorbilidad, a partir de este grupo de edad, más de 60 años y con comorbilidad, ya se recomienda iniciar estos tratamientos, que puede ser hidroxicloroquina o cloroquina también por 7 días. Aquellos que ya tengan datos de neumonía, pero no criterios de gravedad, evaluado, por ejemplo, por la escala de Kurve 65, se recomienda combinar hidroxicloroquina con lopinavir con ritonavir o darunavir con cobicistat en su caso. En aquellos que ya tengan criterios de gravedad, aquí ya los españoles recomiendan, por ejemplo, agregar interferón beta a loperamide, hidroxicloroquina, lopinavir y beta interferón. En aquellos ya graves, ¿sí?, que necesiten estancia en cuidados intensivos, aquí ya se recomienda remdesivir o tocilizumab y ya no lopinavir. Si bien este estudio publicado hoy en el New England dice que en pacientes graves no hay mayor beneficio, pues de hecho las recomendaciones actuales en pacientes graves no recomiendan lopinavir, sino en los moderadamente enfermos o aquellos que tengan mayores de 60 años o comorbilidad. Los italianos prácticamente dicen lo mismo, aquellos que están leves, pues manejo sintomático básicamente, y aquí ellos, los españoles decían más de 60 años, aquí ellos dicen más de 70, más de 70 hay que tratarlos o que tengan comorbilidades, lopinavir y cloroquina, hidroxicloroquina, y aquellos que estén gravemente enfermos con SIRA, pues igual aquí ellos sí recomiendan remdesivir más cloroquina
o lopinavir, ¿sí? Para fines prácticos y también tocilizumab y esteroides. Casos severos ya sería tocilizumab también o remdesivir, y para los casos no tan severos sería cloroquina o hidroxicloroquina más lopinavir. Para llevar a casa, y con eso concluyo, como era esperado, SARS-CoV-2, causante de COVID-19, llegó y como ya lo esperábamos desde algunas semanas. Y la experiencia que ha habido en otros países nos dicen que los casos aumentarán. Como personal de salud debemos conocer el comportamiento y la evolución de la enfermedad. La mayoría de los casos, hasta 80%, serán leves, y como vimos, la población más vulnerable son aquellos adultos mayores, sobre todo mayores de 60 años y con comorbilidades. Y es en este grupo también son los que necesitarán estancia en hospital y eventualmente necesidad de terapia intensiva, y es donde se ve la mayor mortalidad. Deben llevarse y acatarse. Primero nosotros conocerlas, creerlas, transmitirlas, estas medidas de prevención a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel de los sistemas de salud. Organizar la atención a pacientes sospechosos y pacientes que se hospitalicen, y esta organización debe llevarse de manera local en cada uno de los centros de trabajo. Verificar cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser las formas de trabajar en cada uno de los hospitales. Si bien hay recomendaciones nacionales e internacionales, estas tienen que ser adaptadas a cada uno de los centros de trabajo. Atentos a la información científica, porque en épocas actuales de redes sociales ha sido más viral la información en redes que el propio coronavirus, y estar atentos a información científica y desarrollo de opciones terapéuticas. Y con esto concluyo. Gracias, doctor Edgar Pérez. Hay preguntas. Voy a dar la opción de hacer preguntas a los panelistas, ya sea que levanten su mano a través del sistema de seminario web, y tenemos preguntas también por escrito. Vamos a permitirle hablar a Juan Pablo Fernández, que tiene una pregunta vía seminario web. ¿O no? Desapareció. Bien. Tenemos tres preguntas aquí. La primera es de Alberto Hernández. Dice, si una persona trabaja en un ambiente donde diariamente está con mucha gente, ¿es necesario que utilice cubrebocas? Bueno, de acuerdo a lo que ya revisamos, pues no está indicado usar cubrebocas, pero las medidas de precaución sí deben de emplearse. Bueno, esto sí es en constante comunicación con los directivos, altos mandos de la oficina. eh, ¿Por qué? Porque sí hay que tratar de evitar el contacto estrecho, ¿no? O sea, respetar el 1,5 metros, 2 metros entre cada persona probablemente. Si alguien tiene síntomas respiratorios, definitivamente no tiene por qué estar en esa oficina. Y aislar a esas personas que tengan síntomas. Realmente hace mucho énfasis las guías, las recomendaciones, tanto internacionales como las nacionales, en que aquellos pacientes que tengan síntomas tienen que quedarse en casa. Muchas gracias, doctor Gesser. Tenemos otra pregunta de Edgar Nuño que dice, ¿hasta cuándo podrá ser válida la premisa de contacto con pacientes sospechosos o de visita a lugares con brotes para establecer un posible caso? Pues era lo que comentábamos en la plática. Hasta ahorita no tenemos datos de que haya transmisión comunitaria. Es probable que sea por la definición operacional para búsqueda de caso sospechoso.
sí, en teoría tendríamos que estar trabajando proactivamente todos los trabajadores de la salud en la medida en que veamos un incremento en pacientes con sintomatología respiratoria que no tengan que no cumplan con la definición operacional y que haya una gran proporción de estos pacientes que requieran hospitalización o unidad de cuidados intensivos, creo que ahí va a ser el momento en el que las autoridades se van a dar cuenta de que es momento de cambiar la definición operacional y ya establecer la transmisión comunitaria. No sé qué opina el doctor Edgar al respecto. Sí, definitivamente. Ahora la definición incluye el contacto con alguna persona enferma o con sospecha de COVID y el viaje a los lugares ya comentados. Eh, la manera cómo pudiéramos detectar es hacer muchas pruebas, incluso pruebas a quienes no cumplan esta definición, pero si se presenta alguien con fiebre y tos y no tenga ese antecedente, sería una manera prematura de detectar transmisión comunitaria. Desafortunadamente está llegando el punto en que ya las pruebas no serán suficientes y en este caso el INDRE no tendrá capacidad y la manera de sospechar transmisión comunitaria será cuando veamos muchas personas con fiebre, tos seca y datos compatibles y será el momento en que en algún momento eventualmente se hará una prueba a esto, sobre todo que ya hay pruebas en medio privado y salgan positivos y pues no tienen ninguna relación con viajes o personas, ahí sabremos los primeros casos. Yo creo que esto es constante y probablemente en una o 2 semanas esto ya lo veremos. Gracias, doctor Edgar. Con respecto, tú platicaste un poquito acerca del tratamiento y hay algunas preguntas al respecto. Creo que dos preguntas las podemos englobar en una. Una pregunta dice, ¿se puede iniciar tratamiento ambulatorio en pacientes mayores de 60 años con hidrocloroquina? Y pues una que va pues un poco de la mano sería, ¿cuál sería el tratamiento más efectivo y de primera elección para COVID-19? Tal vez puedas comentar ambas preguntas y englobarlas en una sola respuesta. Sí, insisto, esto es recomendación de expertos y en estudios que tal vez no tienen un alto nivel de evidencia porque son series de casos, pero es lo que tenemos actualmente. Y la opción sería cloroquina o hidroxicloroquina, e incluso en personas no hospitalizadas, pero que sean mayores de 60 años y con comorbilidad, si se van a manejar ambulatorio, sí está indicado y esto sería el tratamiento de elección. Gracias, doctor Edgar. Hay muchas preguntas siguen entrando preguntas acerca de cubrebocas. ¿Qué tanto impacto puede tener el cubrebocas? Si el cubrebocas convencional es suficiente protección. Y también hay una pregunta respecto a que si los trabajadores de la salud, al salir del hospital, debemos cambiarnos de ropa. No sé si quiera comentar algo, Gesser o Edgar. Sigue habiendo muchas preguntas acerca del cubrebocas. Bueno, ya dijimos que el uso de Bueno, cubrebocas... el cubrebocas. Perdón. Edgar, ¿vos hablas? Ok. Continúa. Bueno, ya habíamos dicho que el uso de cubrebocas en la comunidad está indicado para pacientes que tienen síntomas. Un paciente asintomático no tendría hasta el momento la indicación para usarlo. Y definitivamente la población más beneficiada con el uso de cubrebocas sería los trabajadores de la salud, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que hay una alta tasa de contagios en trabajadores de la salud que puede representar hasta el 30-40% de la cantidad de casos que se vean en un hospital y que se documenten durante el transcurso del tiempo. Y aquí
la principal restricción por la cual el personal de salud debe estar, debe ser casi de los únicos que tengan la posibilidad de usar cubrebocas es porque se necesita usarlo adecuadamente. Las tasas de fallo, porque hay muchos estudios al respecto valorando la eficacia del cubrebocas convencional y el N95, y donde los resultados han sido en donde no ha habido mayor beneficio del uso de cubrebocas respecto a las medidas de prevención que ya enfatizamos, es precisamente por eso, por el mal uso del cubrebocas. Definitivamente es incómodo y hay que saberlo colocar, fijar y manipular, porque no podemos tocarlo con las manos. Una vez que se coloca, hay que dejarlo ahí y se tiene que colocar y cambiar, cambiar de posición con guantes estériles. Si lo hacemos con las manos, con lo que tocamos superficies, manijas, barandales, puertas, elevadores, pues la eficacia de ese cubrebocas disminuye y existe la posibilidad que al retirarlo tengamos contacto con el virus. Entonces, esa es la razón por la cual no está recomendado usar en población general el cubrebocas, porque habitualmente falla, tiene altas tasas de falla por la mala técnica de uso. Gracias, doctor Gesser. Solo para complementar Adelante, Edgar. algo de lo que decía Gesser y respecto a lo que preguntaban a la ropa de hospital. En algunos países y en algunos hospitales de México, los trabajadores de hospital llegan con ropa de calle, ropa civil, y en el hospital se proporciona una ropa diferente. Estas son muy buenas medidas porque evitas acarrear microorganismos de calle hacia el hospital y viceversa. Y esto aplica para coronavirus, para SARS-CoV-2 en este caso, y para cualquier otro microorganismo. Para fines prácticos, y es una recomendación de siempre, la bata de hospital no es para andar paseando en la calle, ¿sí? Esto ya sea que se quede en hospital o si se lleva a casa, pues quitársela, y en este caso yo diría, pues, estarla cambiando, lavarse las manos frecuentemente al salir del hospital, al llegar a casa, pero lo ideal sería que usáramos, no ahora, sino siempre, una ropa diferente en hospital. Esto de pronto no es factible, pero probablemente sería una medida que se pudiera implementar tal vez, sobre todo los que van a estar trabajando cerca de sus pacientes, pues llevarse su pijama quirúrgica limpia de casa, cambiarse o usar una de hospital y al final del día se vuelven a poner su ropa civil o de calle. Gracias, Edgar. Hay preguntas acerca de la vacuna. ¿Qué opinan de la vacuna, Edgar Gesser? ¿La tenemos cerca? ¿Va a ser una solución al problema? ¿Consideran que tenemos que esperar más tiempo? ¿Cuál sería su perspectiva para este punto? Lo primero que tenemos que esperar con la vacuna, que justo ayer empezó a difundirse la información de que el primer paciente fue reclutado, pues es la seguridad. Por eso es que en las fases de ensayos de vacunas tenemos que ver que se asegura, y por eso es que se administró en primera instancia a una paciente sana, ¿no? Entonces, estamos empezando las fases preclínicas en las cuales tenemos que ver seguridad y si es efectivo a través de la medición de anticuerpos neutralizantes. Entonces, espero que no estemos muy lejos, espero que los esfuerzos globales para acelerar el proceso de generación de vacuna pueda ser excepcional con esta nueva enfermedad. Y esperemos ya encontrar los datos de estudios clínicos, ¿no? Reales, ¿no? De la eficacia real de la vacuna a la brevedad. Pero bueno, todavía no tenemos datos y que están empezando a generarse, definitivamente. Gracias, César.
Edgar, ¿alguna opinión? Hay preguntas también acerca de corticosteroides. Tenemos en nuestra población pacientes que usan corticosteroides en diversas situaciones, problemas de asma, problemas reumatológicos. ¿Esto podría incrementar riesgo de una infección por coronavirus en este grupo de pacientes? Sí, bueno, perdón, tú, Héctor, por favor. El uso de esteroides o cualquier otro fármaco inmunodepresor o inmunomodulador, no solo para coronavirus, sino para otras enfermedades infecciosas ha tenido relación, sobre todo aquellos cuando se reciben una dosis equivalente de prednisona de más 15 miligramos día. Entonces, sí habría mayor predisposición. Si bien no, hasta el momento no tengo presente algún estudio que lo remarque, más la experiencia podría decir que hay mayor riesgo, sobre todo en dosis altas de esteroides de manera prolongada. Sí, de hecho, los ensayos que existen con esteroides han probado dosis bajas, sobre todo en el brote que existió en el 2002, 2003 con SARS-CoV. Y se vio cierto grado de eficacia, aunque, como comenta Edgar, a dosis altas se asociaba mayor eliminación viral e infecciones fúngicas. Entonces, sí hay que tener cuidado con la administración de esteroides, ¿no? Muchas De gracias. hecho, con fines terapéuticos, complementando esto, uso de esteroides en pacientes con enfermedad leve o moderadamente enfermos no está recomendado. Sí, en aquellos gravemente enfermos se sugiere y se están usando esteroides, pero pues en este contexto prácticamente se está usando de todo. Pacientes con VIH. La mayoría de nosotros tratamos pacientes con VIH. Hay preguntas acerca de cuál puede ser el impacto del virus en estos pacientes y si el que tengan antirretrovirales, que creo que ya se mencionó ese punto, como lopinavir, podría ser una especie de profilaxis, una especie de un tratamiento de prevención. ¿Podría tener menor riesgo este grupo de pacientes? Pues bueno, los datos que mostró Edgar en la parte de su ponencia, pues vemos que los resultados preliminares del ensayo clínico que evaluó el lopinavir, pues la realidad es que son bastante pues tristes, ¿no? Porque no vemos una diferencia entre los que usan o no este lopinavir ritonavir. Digo, si bien la justificación radica en que ha resultado eficaz en estudios in vitro, pues sabemos que cuando lo extrapolamos a in vivo o en pacientes, pues puede ser la respuesta diferente. Y si estamos hablando de pacientes críticamente enfermos, pues todavía más, ¿no? Antibióticos, antivirales, todos tienen diferentes tasas de respuesta. Y si estamos hablando de un paciente críticamente enfermo, pues todavía es peor el escenario, ¿no? Entonces, pues sí es un poco desalentador esos resultados publicados ayer, pero bueno, tiene que seguir habiendo investigación, ¿no? Respecto a las personas que viven con VIH, no hay una serie grande aún publicada de personas que viven con VIH y COVID. Solo hay reportes pues aislados de casos y hasta ahora no se ha visto que haya una evolución peor o empeoramiento o más gravemente enfermos respecto a la población general. Obviamente habrá que individualizar cada caso, no es igual una persona con supresión virológica, con adecuados niveles de CD4 versus a aquella persona que probablemente tenga carga viral alta, tenga enfermedad avanzada, supresión severa, menos de 200 CD4, perdón, inmunopresión severa. En ese contexto, aunque no tengamos un estudio, la experiencia y el conocimiento nos dice que obviamente tiene más riesgo y desenlaces igual peores.
Que se use profiláctico, no hay nada recomendado y no lo recomendaríamos. Que pudieran tener algún efecto benéfico, probablemente en retrospectiva a futuro se pudieran ver estudios observacionales si personas que recibían inhibidores de proteasa tuvieron menos casos en este grupo, pero hasta ahorita pues realmente nada. Sí, cerrando con las preguntas, tal vez un par más, que aquí hay dos, creo que pueden ser interesantes mencionar. La primera es contagio por fomitis. O sea, habla de que el virus, de acuerdo a ciertas superficies, puede mantenerse ahí durante muchas horas. ¿Cuál sería el impacto de los fomites en la transmisión de coronavirus? Sí, de hecho, como mencionó Edgar hace rato, las recomendaciones para los trabajadores de la salud van a estar enfocadas en el uso de ropa exclusivamente para la zona hospitalaria en donde se está laborando, bañarse, ¿no? Bañarse antes de salir del turno y todo lo que se utilice como medidas de protección, como parte de las medidas de precaución de contacto pues, que están implementadas en todos los hospitales, pues todo eso tiene que ser manejado como material potencialmente contagioso. Gracias, Gesser. Y la otra pregunta que tenemos aquí también interesante y que hay ideas repetidas durante varias de las preguntas es ¿qué hacer si uno mismo o algún familiar se contagia de coronavirus? ¿Cuál es la recomendación que ustedes darían a este grupo de pacientes? ¿Para la persona que está en contacto? Para persona que sale positiva a coronavirus o un familiar. Bueno, eso también ya incluso están guías de cómo actuar ante el contagio. O sea, definitivamente, como ya dijimos a lo largo de la charla, la principal medida para actuar es la contención, el aislamiento, ¿no? Y esta persona debe mantenerse en aislamiento, idealmente de las personas que convivan estrechamente, que tengan la posibilidad de convivir estrechamente con esta persona infectada. Hay que evitar el contacto directo con esta persona, debe usar cubrebocas durante el tiempo que esté en aislamiento, mantener la distancia, manejar las secreciones corporales de una manera adecuada para evitar tener contacto con ellas, limpiar las superficies, la ropa de cama, todo con lo que tenga contacto esta persona, tener una limpieza exhaustiva, evitar visitas, evidentemente. Hay que, definitivamente, si algo ha demostrado bajar esa curva de infectados es estas medidas de contención que básicamente podemos resumir con aislamiento, ¿no? De las personas. No es lo mismo que cuando hablamos de cuarentena, que la cuarentena nosotros nos referimos para aquella persona que tuvo contacto estrecho con un caso positivo y aún está asintomático, ¿no? O sea, es decir, si tú tuviste contacto con un caso, lo mejor es que en vez de que esperes a que tengas síntomas, te aísles por lo menos 2 semanas para vigilar cómo progresan tus síntomas y posteriormente, después de 2 semanas, decidir si puedes regresar a hacer tu vida normal, ¿no? Eso es algo muy importante porque creo que también es una duda, ¿no? Sí. Pues la verdad es que hay muchísimas preguntas, de verdad, que creo que nos podríamos pasar gran parte de la siguiente hora discutiendo preguntas y haciendo comentarios al respecto. Pero el tiempo pues ya se ha terminado. Me gustaría escuchar un cierre. ¿Cuál es la recomendación médica para pacientes que ustedes generarían? Me gustaría escuchar su perspectiva como expertos en esta línea.
Ambos están inmersos en el manejo de este grupo de pacientes. Ambos tienen experiencia manejando pacientes con estas características. Y bueno, para cerrar el webinar del día de hoy y haber escuchado toda la información tan importante que presentaron, pues me gustaría que cerraran con una opinión que nos podemos llevar a casa en forma clara de lo que ustedes están viviendo con el tratamiento de estos pacientes. Edgar. Tienes cerrado el micrófono, Edgar. Ya, listo. Como había comentado, era esperado que COVID, pacientes con COVID, los tuviéramos, ya es algo real. Esto, afortunadamente, enfermos y recomendar tanto al personal de salud y estos a la vez transmitir de que esto es serio. ¿Qué tanto puede ser en otros países? Especial lo menos posible, pero por eso vamos a transmitir de prevención personal a nivel hospitalario. Si no tenemos terapias efectivas, tenemos las terapias de soporte y los tratamientos son recomendaciones de expertos y que en el contexto actual en que vivimos yo diría que las tendríamos que usar. Algo muy importante es que todos aquellos que personal de salud que se interesen en sus centros de trabajo, cómo van a estar coordinando la atención de estos pacientes y que no los agarre sin un protocolo o correr a mera hora, que en muchos lugares está sucediendo, que no se tiene una estrategia o un plan adecuado. Entonces, acercarse, ya sea personal de enfermería, de laboratorio, personal de servicios básicos, de limpieza, todos deben saber cómo van a trabajar para afrontar esta situación y en conjunto, incluso área de la salud y sociedad, que necesitamos apoyo de la sociedad también, en limitar, asistir a eventos masivos, este tipo de cosas. Esperamos que salgamos bien librados de esta situación. Muchas gracias, Edgar. Doctor Gesser. Pues mi mensaje a todos los asistentes el día de hoy sería que lo principal que hay que hacer es cortar las cadenas de transmisión. O sea, eso es algo que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo desde hace varias semanas. No hay que ser complacientes, hay que ser muy severos, vernos exagerados, porque de repente hay ciertas posturas en lo que estamos viendo tanto de instancias gubernamentales como de los mismos trabajadores de la salud. No hay que subestimar a este nuevo coronavirus. Creo que tenemos que ser pues contundentes en ese aspecto y respetar lo que tenemos para poder mitigar, ¿no? Que en este caso sería el aislamiento social y las medidas de protección de contacto que ya mencionamos y que vamos a estar repitiendo ahorita y más adelante en todos los foros, la difusión de esta información y a la población general yo le diría que se informe, ¿no? O sea, que al final tomen, cada quien pueda tomar una decisión pues con criterio propio. Tampoco se trata de difundir el pánico, creo que si algo estoy de acuerdo con los lineamientos actuales es que el pánico pues genera brechas para poder controlar este brote, pero siempre es importante ir de la mano de todos los trabajadores de la salud, con la información orientada, asesoramiento con los médicos, que definitivamente si algo
tenemos que aprender de los italianos y los españoles es que todos como médicos, independientemente de la especialidad o nuestra formación, tenemos que involucrarnos para poder ayudar a que la población general no caiga en pánico, siga las recomendaciones que ya están establecidas y que cuando sea el momento en el cual tengamos que actuar con un distanciamiento casi total, que hasta el momento todavía no lo han indicado nuestras autoridades, pues evitar que haya pánico y que la población siempre esté informada. Entonces, en conclusión, creo que hay que informarnos, no hay que caer en pánico y hay que asesorarse siempre con profesionales médicos de cualquier especialidad, ¿no? Porque también veo que lo quieren dejar todo confinado a los especialistas en neumología, en infectología, pero yo creo que no vamos a ser suficientes para contener esto. Tenemos que actuar todos, tenemos que capacitarnos todos y todos hay que entrarle a esto. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente creo que fue una sesión muy interesante con datos realmente veraces. Los felicito por su participación. Hay muchas preguntas que pues ya no dio tiempo de contestar. Vamos a continuar en el equipo CIDVI, vamos a continuar transmitiendo este tipo de seminarios para todos ustedes, para que puedan documentarse de información real de lo que sucede. En redes sociales, como ya lo comentan los doctores, hay muchísimas cosas que muchas de ellas no son ciertas. Entonces, pues aquí les vamos a estar informando de lo que realmente está sucediendo. De hecho, vamos a llevar hasta ustedes el día 25, el próximo miércoles, también a las 9 de la noche. Vamos a llevar este seminario web muy similar al del día de hoy, que se llama Educación en la era del COVID-19. Todos sabemos lo que está sucediendo en la actualidad con escuelas, universidades, todo se está cancelando. Y bueno, pues tenemos un panel también de expertos para que discutan con ustedes toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad y ahora desde la perspectiva educativa. Entonces, si es de su interés, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche con este seminario de educación en la era del COVID-19. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.